que vamos a hacer ahora es un simulacro, y antes de realizar el simulacro quiero hacer un par de aclaraciones. Nosotros vamos a hacer un simulacro respecto a un planteo de nulidad. Las nulidades están establecidas en el artículo 141 del Código Procesal y establece las oportunidades procesales en que podrán ser dictadas. Si bien nuestro Código Procesal establece que cualquier planteo puede realizarse, o sea, se podrá pedir una audiencia para hacer un planteo, en cuanto a lo que son las nulidades, sí establece oportunidades procesales. Les vamos a pedir que presten puntual atención a eso, porque lo vamos a tratar como una cuestión preliminar, el tema de la oportunidad procesal. Por otro lado, para enfocarnos, quienes no estuvieron en el encuentro anterior, nosotros vamos a continuar con el mismo caso que dimos el encuentro anterior, más allá de que los que no estuvieron no se preocupen, el defensor se va a encargar de explicar la situación, y queremos explicarle que, bueno, que estamos dentro de un proceso de flagrancia. Entonces, estamos dentro de lo que es el 385, que es el tratamiento puntual de flagrancia, que asimismo establece, relaciona con artículos de la parte, o sea, de lo que es el procedimiento ordinario. Y en tercer lugar, queremos aclarar, para aquellos que estuvieron en el encuentro pasado, que hemos cambiado de juez, y que en principio el artículo 260 del Código Procesal establece que es el mismo juez el que va a continuar durante todo lo que es la etapa preliminar, y queremos aclarar que no es que cambiamos de juez, pero porque tenemos una juez sustituta, o sea, pero que sepan eso, que el artículo 260 establece, a ver, quiero leer puntualmente. El juez asignado atenderá en todas las cuestiones de actuación jurisdiccional que luego se produzcan en ese caso. Dicho esto, si Mauricio los quiero presentar, la juez en esta ocasión va a ser la doctora Mariana Montes, el defensor va a continuar siendo el doctor Mauricio Matos, y quien les habla, Natalia Suárez, va a representar al Ministerio Público Fiscal. Nosotros somos el Club de Litigación Corrientes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia. Analía, ¿damos inicio nomás? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, muy buenas tardes. Hoy 13 de julio del 2020, siendo las 18 horas, vamos a dar inicio a la audiencia solicitada por el defensor del señor Julio César Corcel, conforme al artículo 283 del Código Procesal Penal de la provincia, en el marco de la causa 123 del 2020, Corcel, Julio César y Carreta Antonia Isabel por abigeato. Se encuentran presentes las partes, le voy a pedir que se individualicen, primero el Ministerio Público Fiscal. Sí, su señoría, por el Ministerio Público Fiscal, Analía Suárez Pizarello. La defensa. En representación de la defensa del señor Julio César Corcel, soy Mauricio Matos, abogado particular. La señora Carreta es coimputada en esta causa, ella tiene otra defensora que la representa, y puntualmente el señor Corcel, mi defendido, pidió expresamente no estar en esta audiencia, que le bastaba con mi presencia. Bien. ¿Tiene la palabra, señor defensor? Señora juez, antes de que el defensor inicie su exposición, me gustaría hacer un planteo preliminar. Bien, tiene la palabra, señora fiscal. Entiendo que esta audiencia ha sido fijada por la oficina judicial conforme al artículo 283 del Código Procesal Penal respecto al pedido por la defensa de un planteo de nulidad. La cuestión aquí, su señoría, es que esta causa, Corcel, Julio César y Carreta Antonia Isabel, ha sido tramitada y se le ha dado tratamiento de flagrancia conforme al artículo 385 del Código Procesal Penal, donde la semana pasada
tuvimos ya la audiencia multipropósito contemplada en el artículo 389, previas audiencias se le ha formalizado la imputación a los imputados intervinientes, se ha realizado la audiencia multipropósito del 389 y entiendo que esa era la oportunidad que tenía la defensa para plantear las nulidades que ahora pretende introducir. Aclaro que el artículo 141 del Código Procesal Penal en el inciso A es taxativo y determina que la oportunidad es luego de la formalización de la acusación. Entonces entiendo que esta audiencia no debe tener lugar, es inadmisible. Bien, le corro traslado a la defensa, señor defensor. Su señoría, entiendo que procede, es admisible esta audiencia, toda vez que, en primer lugar, el mencionado artículo 389, que es relativo a los procedimientos de flagrancia y concretamente a la audiencia multipropósito, al que hizo alusión la señora fiscal, expresamente dice que en esa audiencia se podrán plantear las nulidades. La utilización de la palabra podrán implica que no es necesariamente una obligación plantearlo en esa audiencia y que no se pueda plantear en otra oportunidad. En segundo lugar, también es cierto que entre la formalización de la imputación, que fue en horas de la mañana, y la audiencia que se celebró multipropósito, solamente pasaron unas horas. En la audiencia de formalización de la imputación, además de conocer los hechos, también conocimos recién las pruebas y las evidencias con las que la señora fiscal contaba hasta ese momento, por lo que no tuve oportunidad de estudiar detenidamente todas las evidencias que constaban en el legajo hasta ese momento, sino que me aboqué a lo que era más urgente. La prioridad para esta defensa en esa oportunidad fue conseguir la libertad de mi defendido que estaba detenido en la presente causa. Es por ello que, en virtud del principio pro homine, que establece que las normas tienen que interpretarse de la forma que respeten los derechos de los seres humanos, es que entiendo que debe aplicarse y debe seguirse lo normado por el 283, artículo 283, que establece que en el plazo de 10 días de celebrada la audiencia puede plantearse las nulidades correspondientes. Esto, señor. Le hago una pregunta. Usted me dijo que la formalización de la imputación y la audiencia multipropósito se celebró el mismo día. ¿Me podrían aclarar qué día fue que se celebró? Fue el 8 de julio, su señoría. Quiero hacer una aclaración más, si me permite la palabra, señora juez. Sí. Conforme he mencionado, el artículo 141 determinó que la oportunidad procesal fue en la audiencia multipropósito, pero también el artículo 41, inciso B, 141, inciso B, determina una nueva oportunidad que es dentro de la audiencia de control de la acusación, que todavía en esta causa no se ha realizado. Entonces entiendo que esa es la siguiente oportunidad procesal que posee defensa, y no hace pedir esta audiencia puntual en este momento. Señora jueza, pido la palabra. A la defensa. Sí, tiene la palabra. Con respecto a esto que sostiene la representante del Ministerio Público, debo decir que lo cierto es que para llegar a la audiencia de conclusión, la señora fiscal va a tener que tener evidencias suficientes para poder formalizar una acusación. Es decir, va a tener que contar con elementos que puedan permitirle probar su hipótesis fáctica, a probar hechos determinados. De caer en esta instancia, de declararse la nulidad en esta instancia de una de las evidencias esenciales del Ministerio Público Fiscal, podría inclusive quedarse sin acusación. Es decir, la valoración que hace el Ministerio Público Fiscal y que va a hacer en la audiencia de clausura depende exclusivamente en parte de esta evidencia que se va a tratar en esta audiencia. Es por ello que llegar hasta esa instancia para recién declarar la nulidad de algo que tuvo que haberse declarado antes,
parece un dispendio jurisdiccional innecesario. Además, en virtud del criterio de economía procesal y del criterio de objetividad que debe reinar en el Ministerio Público Fiscal, entiendo que corresponde tratarla en este momento y no esperar a tener una acusación. Esto, señoría. Muy bien, voy a pasar a resolver esta cuestión previa. Habiendo escuchado los requerimientos de ambas partes, entiendo que este caso fue tratado bajo el procedimiento especial de flagrancia establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal, y si bien la audiencia multipropósito fue realizada el día 8 de julio, concibo que en este caso le asiste razón a la defensa, siendo que la audiencia celebrada por el artículo 389 es facultativa la posibilidad de plantear en ese momento las nulidades y excepciones. Y entendiendo que en esta audiencia tuvo prioridad la libertad del imputado, haciendo lugar al principio de pro homine, y por una cuestión también de economía procesal, considero que es procedente que se lleve a cabo la realización de la audiencia fijada en el artículo 283 del Código Procesal Penal solicitada por la defensa. Habiendo resuelto la cuestión previa, tiene la palabra, si no hay otra cuestión previa que resolver, tiene la palabra la defensa. Gracias, señoría. Bueno, concretamente quiero plantear la nulidad de la entrevista realizada a la señora Antonia Carreta. Esta entrevista fue realizada por el oficial mayor Fidel Romano el día del hecho, fuera de la estancia La Norita, lugar donde, según la acusación fiscal, la imputación fiscal, mejor dicho, fue donde se cometió el hecho. Concretamente, la señora Antonia Carreta es, además de ser imputada en la presente causa, es concubina del señor Corcel, mi defendido. Por esta razón, no se le, entiendo que es nula esa entrevista, toda vez que no se le hizo saber a la señora Carreta la facultad de abstenerse que tiene conforme al artículo 187 del Código Procesal Penal. Se suma a ello que le causa perjuicio a esta defensa la valoración de esa entrevista, porque la señora Carreta hace manifestaciones que son incriminantes para mi defendido. Concretamente los indica dentro del lugar de los hechos y le atribuye cierta participación. Entonces, entiendo que debe declararse la nulidad por no haberse llevado a cabo conforme lo reglado en el artículo 187 y 189, inciso A. Es todo, su señoría. Le corro traslado al Ministerio Público Fiscal, tiene la palabra. Sí, su señoría. Entiendo que la defensa está planteando la nulidad de la entrevista a la señora Carreta, realizada por la prevención policial. Entiendo que si bien ella se encuentra imputada en esta causa, no es como imputada, o sea, la defensa reconoce que al momento de que la policía le toma la entrevista, ella no se encontraba como imputada y no cuestiona esa situación, sino que puntualmente está cuestionando que, aún siendo testigo, se le debió haber hecho conocer la facultad de abstenerse dispuesta en el artículo 187 del Código Procesal Penal por ser la concubina del señor Corcel. Permítame decirles que me parece un exceso de rigor formal querer plantear la nulidad únicamente por no haber hecho conocer esta facultad, que es una facultad y no una prohibición de declarar contra el señor Corcel, su concubino. Y quiero hacer una aclaración. Estamos frente a una entrevista. Si bien es un acto procesal, esta entrevista de testigo, la misma no tiene carácter de prueba. Todo lo que suceda en la etapa preliminar es provisorio. Y el artículo 254 del Código Procesal Penal establece que el valor probatorio, o sea, que no va a tener valor probatorio y que el juez no podrá basar una condena en base a los
entrevistas realizadas en la etapa de investigación. Entonces, entiendo que no hace daño y que al momento de realizar la entrevista, el señor Corcel no estaba identificado. Entonces la policía tampoco pudo prever que se trataba de la concubina del futuro imputado. Les voy a pedir si me podrían aclarar en qué momento, cómo fue la situación en que se realizó la entrevista a la señora, por favor. Sí. No sé a quién le está preguntando, señoría. El señor defensor, sí. ¿Cómo no, señoría? La señora Carreta, según la imputación que hace la fiscal, la señora Carreta se encontraba fuera de la estancia La Norita, donde fue faenado el animal. La señora Carreta estaba haciendo las veces de campana, según la sostiene el Ministerio Público Fiscal, y es hallada primeramente por la dueña de la estancia y posteriormente entrevistada por los policías que son llamados por esta persona, por la dueña de la estancia, para ver por qué estaba la señora parada ahí. La señora Carreta, al ser entrevistada por la policía, hace algunas aclaraciones con respecto a que es concubina del señor Corcel y que el señor Corcel estaba dentro de la estancia de la Norita. Entonces, en ese momento es que entiende esta defensa que al haber manifestado la señora Carreta que era concubina de un, llamémosle sospechado del lugar de los hechos, es que debió detener la entrevista y explicarle las facultades de abstención que le correspondían. Bien. Voy a pasar a resolver la cuestión, si no tienen nada más que agregar. Su señoría, yo tengo una cosa más que agregar con respecto a lo último que mencionó la fiscal, y es que si bien ella menciona el artículo 254 y sostiene que es cierto que la entrevista no va a tener valor convictivo para fundar una condena, también es cierto que no va a poder ser usada en juicio. Llevarla a juicio va a ser, como dije al principio, un desgaste jurisdiccional necesario, toda vez que o bien no va a servir para fundar una condena, o bien, si sirve, va a ser recién después de que se haga una declaración formal de imputado. Es todo, su señoría. Bien, Ministerio Público Fiscal, ¿algo más que agregar? No, su señoría. Bueno, voy a pasar a resolver, habiéndose llevado a cabo la audiencia solicitada por la defensa del señor Julio César Corcel, conforme al artículo 283, y escuchado ambos planteamientos de las dos partes. El señor defensor solicitó la nulidad de la entrevista del oficial romano a la señora Carreta, porque no cumplió las exigencias del artículo 187 del Código Procesal Penal, dado que no se le hizo saber la facultad que tenía la señora Carreta de abstenerse a declarar, por lo cual considera que hay un perjuicio y solicita la nulidad de la entrevista. El Ministerio Público Fiscal sostiene que hay un exceso de rigorismo formal, dado que la declaración no tiene carácter de prueba, se basa en el artículo 254, dado que él lo considera como una declaración previa y que el poder no va a poder dictar, el juez no va a poder dictar sentencia conforme a ello, por lo que el Ministerio Público Fiscal no encuentra perjuicio. Habiendo escuchado ambos fundamentos, considero que dicha entrevista se hizo violando los derechos que le asisten a la señora Carreta, siendo que recaía la responsabilidad en el oficial Romero al realizar la entrevista de que la señora Carreta tenía su derecho de abstención, por lo que dicha entrevista debe declararse nula. Por lo tanto, ordeno al Ministerio Público Fiscal que excluya la entrevista llevada a cabo por el oficial Romano a la señora Carreta del legajo fiscal.
dando así por concluida la presente audiencia. Bueno, hemos concluido lo que es una audiencia de pedido de nulidad de una prueba. No sé si tienen preguntas que realizar. Creo que tiramos un par de cosas a propósito para ver si quieren, o sea... Yo hago una pregunta, Analía. Sí. Cuando ahí dan por finalizada la audiencia, ¿se notifica en el momento a las partes si ahí tienen que manifestar si quieren recurrir? ¿O tienen después algún tiempo para recurrir? ¿Cómo son los tiempos ahí? No, tiene que ser inmediato el tema del recurso. O sea que ahí Mariana debería haber concluido, en lugar de decir concluir la audiencia, debería haber notificado a las partes, decir si consienten o no la resolución. En caso de que hubiera alguien que quisiera plantear un recurso, tiene que plantearlo y fundarlo ahí. Igualmente hay una defensa que no está presente, entonces esa sí hay que notificar. Ok. Porque se desdobló la defensa. Bien. O sea, ahí podrían notificar, los que están presentes fundan en el momento, con lo cual el letrado tiene que estar bien entrenado para encontrar ahí ya rápidamente los fundamentos. Y al Tribunal de Revisión, ¿qué se eleva? ¿Una copia en CD de la grabación o queda ya en el sistema? Más o menos. Todavía no sabemos porque el sistema todavía no está listo, ¿no? Obviamente el fórum. Pero la idea es que directamente se eleve en el sistema, o ustedes o como abogados pueden presentar después una solicitud de ampliar fundamentos. ¿Qué prevé el código ahí? No sé si la clase pasada acá, o dónde es que se estuvo tratando este tema, o sea, tenemos que esperar ciertas formalidades en cuanto a cómo se van a registrar y si van a las partes tener inmediatamente la disponibilidad del registro. Esta audiencia, como han visto, se dijo carátulas, se dijo jueces intervinientes, las partes intervinientes, todo, cosa que quede todo registrado dentro del registro, así las partes al finalizar pueden retirar ese registro. Estoy buscando, para dar certeza en cuanto a los artículos, si debe ser fundado o simplemente la impugnación asentada, y no sé si el doctor Tamini ¿Quiere agregar algo? Eh, 420 en adelante está el trámite de las impugnaciones. Efectivamente, de las que no son sentencias, digamos, se motivarán oralmente en la audiencia en la que la resolución fue adoptada. Así es. Y después se forma un legajo con el registro audio o de audiovisual. Así es. El código lo que dice es que el planteo hay que hacerlo en la misma audiencia. Y lo que se eleva a la Cámara es la grabación de la audiencia donde se debate todo esto que escucharon. Es decir, si la fiscal hubiese recurrido, la fiscal puede decir acepto la decisión y se acabó, no lo recurre. Pero si lo hubiera recurrido tendría que haberlo argumentado en ese momento. Después se manda a la Cámara la grabación, la videograbación o la grabación, para que se resuelva en una audiencia en la Cámara. Por supuesto que en la Cámara las partes pueden ampliar los argumentos, pero trabajarán sobre lo que ocurrió en esa audiencia. Ustedes imaginen lo que es para el sistema, el mejoramiento que es cierto, como dijo el doctor Benítez, que los abogados vamos a tener que estar muy atentos, la fiscal también. A la fiscal, si no se acordó de impugnar, pierde el momento en esa audiencia. Y lo mismo pasa con los abogados. Y los abogados, si le hubieran declarado al revés al defensor, Mauricio, vos tendrías que haber argumentado, tendrías que tener tu batería armada de antemano para poder imaginar lo que la jueza iba a decidir y poder plantearlo. Pero imagínense lo que es para el sistema, ¿no? Se hizo una audiencia, ustedes discutieron, me pareció fantástico la iniciación, si era procedente la audiencia, y la jueza decidió en ese momento.
y en ese momento lo fundamentó. Y ustedes lo tienen que recurrir y se va a la Cámara, y la Cámara lo resuelve la semana siguiente y se acabó. Me parece que esto es realmente novedosísimo y es muy bueno para el sistema, ¿no? Sí, sin duda. Sin dudas. No sé si alguno de los abogados del foro ha tenido la posibilidad de estar en alguna defensa particular en casos de flagrancia, que capaz sería bueno que nos cuenten allí su experiencia. Nosotros como club de litigación habíamos presentado un proyecto observatorio de los casos de flagrancia. Puntualmente yo estoy en la ciudad de Mercedes, fui a varias audiencias, la realidad es que la mayoría fue resuelta todo dentro de la primera audiencia multipropósito, porque siempre fueron casos de personas sin antecedentes penales, entonces la mayoría se ha resuelto por una probation, que en este caso no quisimos hacer tan teatralizados, pero creemos de que al tener una derrota a la fiscal, por ahí el defensor sale más vencedor y puede recurrir a la fiscal para ofrecerle lo que es, aunque todo la verdad que se debió haber realizado en la audiencia multipropósito. Pasa que decidimos posponerlas y tratar todas estas audiencias. El encuentro que viene vamos a tratar lo que es el control de la acusación, justamente para ir trabajando en las distintas audiencias. No sé si alguno tiene alguna experiencia distinta. Nosotros armamos un cuadro donde fuimos viendo cómo se fueron resolviendo y, insisto, la mayor cantidad de causas se resolvió en la primera audiencia. Bueno, creo que 2 en el año 2017 se elevaron a juicio. En flagrancia suele ser así, en el caso de la provincia de Buenos Aires también. La verdad que yo por lo menos tuve la posibilidad de participar como miembro de la justicia de la provincia de Buenos Aires desde el inicio de la reforma del 98, y cuando se introdujo el sistema de flagrancia, no solo se descomprimió de una manera notable el trabajo propio que tenía un juzgado y una fiscalía, se redujeron notablemente la cantidad de planteos, y la cantidad de casos se resolvieron también de manera muy, muy rápida. Y ahora recién estaba repasando para poner un poco en números, ¿no? Cómo impacta la oralidad en un sistema. En el sistema procesal penal federal, que comenzó el 10 de junio del año pasado en Salta y Jujuy, a lo largo del primer año de implementación se realizaron 1.082 audiencias orales. Solo 2 audiencias de todas las programadas fueron suspendidas, con lo cual estamos hablando de un éxito inédito en cantidad de audiencias logradas y celebradas. Las 2 audiencias que se suspendieron fueron por pedido de las partes de manera conjunta, tanto defensa como fiscalía pidió suspender esas audiencias. Lo interesante de estas audiencias es cuánto duraron, ¿no? También para uno como abogado poder medir un poco el tiempo. El promedio de las audiencias en la etapa de investigación, en la primera etapa, la etapa preliminar, fue de 33 minutos de duración. Y en la etapa de revisión fue de 56 minutos de duración. Estamos hablando de casos de la justicia federal, casos de narcotráfico, trata de personas, casos que por lo general tienen alguna complejidad. Tengamos en cuenta que en Salta tienen desfederalizado el tema del microtráfico, con lo cual la justicia federal solo se ocupa de causas complejas, con lo cual estamos hablando de audiencias con planteos complejos y de una duración bastante interesante. Esas 1.082 audiencias respondieron a 494 casos, de los cuales se lograron finalizar 292, y hay 202 que siguen en trámite. Esto estamos hablando de que más del 60% de las causas fueron finalizadas primero en menos de un año, y en segundo término en audiencias de 33 minutos. Estamos hablando de casos federales, ¿no? Imaginemos los supuestos en la justicia ordinaria, donde más allá de que podamos tener algunos delitos complejos, la gran mayoría de los casos que por lo general están dentro del sistema son casos bastante sencillos y simples. Esto nos da una idea de cómo va a modificarse la labor también de los abogados. Y yendo a quienes solicitaron las audiencias, quienes solicitaron estas 1.082 audiencias,
obviamente 924, la mayoría fueron pedidas por el Ministerio Público Fiscal, 86 por la defensa pública y 24 por la defensa particular. Con una salvedad, durante todo 2019, o sea, la primera mitad de año de vigencia del Código, la defensa particular intervino únicamente en 3 causas. En los 6 meses de este año, con la pandemia y con el aislamiento incluido, ya han intervenido la defensa particular en 21 causas. Esto nos habla de que los abogados han empezado de a poco, allí en Salta y Jujuy, a animarse al sistema y han empezado a intervenir en estas audiencias con un crecimiento notorio frente además a la dificultad que nos plantea el encierro, ¿no? y el aislamiento. Con lo cual, bueno, estos son desafíos que lo que nos muestran es cómo desde los foros tenemos que tratar de seguir ayudando y empujando a los colegas a que puedan participar de esta dinámica, que obviamente nos lleva a reorganizar agendas, a tener que reorganizar un poco el circuito de nuestros estudios, porque no es presentar el memorial, sino es ir y tener que litigar, ¿no? Directamente, y tener ese tiempo en nuestras agendas. Con lo cual, creo que es un ejercicio muy interesante el que han realizado hoy los integrantes del Club de Litigación. Yo, por lo pronto, estoy muy agradecido, porque además supone una dificultad extra tener que hacerlo así por Zoom, pero creo que es interesante para los colegas esta idea, poder empezar a practicar por lo menos estas simulaciones y poder empezar a jugar con los tiempos, ¿no? Y ver qué tiempos tenemos para presentar esto, cómo desarrollamos estos argumentos. Así que yo lo celebro, no sé si los colegas allí del foro, Susana, si quieren ampliar con alguna cuestión, y si no es así, agradecerles por el tiempo. Nuevamente agradecerles el respeto y el espacio que nos están dando para que entre todos juntos podamos unir experiencias, podamos sumar nuestras voluntades para que este sistema que empieza dentro de poquito realmente logre cambiar el paradigma del sistema de justicia allí en Corrientes, como lo ha ido logrando en cada una de las provincias que se ha implementado. Y bueno, y además decirles que tienen un gran código realmente, tienen un código muy moderno, que les va a permitir realmente poder abreviar procesos en su duración, poder investigarlos seriamente y poder ejercer debidamente el derecho de defensa. La oralidad nos permite esto, nos permite tener que explicar en palabras sencillas los casos, tener que explicar nuestra posición y poder además atacar mucho más fácilmente cuál es la hipótesis del fiscal, ¿no? Creo que las herramientas orales nos permiten eso, nos permiten mostrar más claramente y defender más claramente el principio de inocencia del que gozan cada una de las personas que patrocinamos en caso de que sean... no es imputados, Adolfo. ¿Cómo es que vos les decís en esta etapa? Contanos un poco. Sospechados. Los sospechados, ahí está. Y también... no lo hago yo, es establecer un nivel de inculpación diferente al del procesado, al imputado, que es el sospechado. El sospechado es la persona a la que le comunicamos la imputación sin formalizar la imputación. Y esto se puede sacar perfectamente de las reglas del Código. Y esto permite tener 2 instancias diferentes de inculpación que hacen jugar en el medio distintas alternativas. Después de la comunicación de la imputación sin formalizar, ya se pueden hacer convenios digamos, de reparación, es decir, comienzan a funcionar todos los sistemas de una manera más abierta. No necesitamos llegar a la formalización de la imputación. El fiscal no necesita llegar a la formalización de la imputación para permitir la entrada del imputado. El imputado entra con una comunicación de imputación con ciertas reglas de juego, limitadas, pero que pueden permitirle dar explicaciones y permite distintas alternativas de salida. Esto es interesantísimo este planteo que hace el Código de Corrientes, me parece de lo más moderno que hay, y creo que hay que sacarle el jugo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Juan José Benítez que este código es realmente de 4ª generación. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecerles a todos por el tiempo, y bueno, nos volvemos a ver ahora en los próximos días. Gracias, que tengan un buen descanso y hasta la próxima. Chau.